Ahorita yo les digo. Bien, buenas noches, ya estamos en vivo. Nosotros estamos en el diplomado sobre pensamiento crítico y vamos a entrar en nuestro módulo de pensamiento decolonial. Así que ya estamos al aire, maestra Carla, maestro Jesús, y los dejo. Ok, hola Gerardo, gracias. Hola Jesús, buenas Gracias. noches. Hola, profesora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, Jesús, Buenas gracias. noches a todos. Vamos a empezar con esta primera sesión de las 6 que corresponden al pensamiento decolonial, el cual va a estar dirigido por la maestra Carla Valdespino Vargas. En este caso agradecemos el espacio a Ateneo con BKS, quien nos abre las puertas para poder llevar esto a todos y a cada uno de ustedes. Les voy a hablar un poco sobre la trayectoria de Carla Valdespino, quien pues ya desde hace un buen tiempo fue profesora mía y a la cual respeto muchísimo. Ay, Jesús. Le mando un fuerte abrazo, profesora. Gracias, Ella Jesús. es licenciada en Letras Latinoamericanas por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en Estudios Antropológicos de México por parte de la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente es candidata a doctorado en Estudios Latinoamericanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus muchos quehaceres académicos, intelectuales, ella ha sido profesora de la Facultad de Humanidades, así como de la Facultad de Economía, del Centro Universitario Tenancingo y además del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. Ha llevado a cabo demasiados cursos, entre los cuales nosotros podemos destacar la riqueza de la literatura náhuatl por parte de la UNAM hacia el 2014, también nacionalismo y regionalismos, representación y cultura popular en América Latina y México, siglos XIX y XX. Ha sido ponente internacional en diversos coloquios, por ejemplo, en el 12º Congreso Latinoamericano sobre Religión y Emicidad. También en el tercer Coloquio Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica. Pues sin más, les dejo con la maestra Carla Valdespino, que nos estará compartiendo en esta primera sesión Pensamiento Prehispánico. Adelante, profesora. Gracias, Jesús. Pues es un gusto compartir este espacio contigo, ¿no? Después de que compartimos en la licenciatura también diversos espacios, ¿no? Diversos cursos, y de hecho justo compartimos el de literatura prehispánica, que fue como nuestro primer curso que tuvimos, si no me equivoco, también de literatura latinoamericana, ¿no? Del siglo XIX. Sí, exactamente, ya por allá del 2008-2009, ya hace pocos años, ¿no? Sí, ya, pues ya compartiendo como todos estos espacios bastante tiempo. Pues muchas gracias, Jesús. Y también pues agradezco al Ateneo este espacio. Y pues bueno, pues vamos a empezar con este módulo que es de pensamiento decolonial, y pues vamos a empezar con la sesión. Y ahorita voy a obviamente explicar por qué voy a empezar con el pensamiento prehispánico en esta primera sesión, ¿no? Entonces, no sé si podemos ver la presentación, porfis. Bueno, entonces en lo que está ya está acá la presentación. Y bueno, pues ahí está pensamiento decolonial, nuestra primera sesión. Voy a ponerla aquí. Es sobre pensamiento prehispánico, y pues solamente voy a dar como una pequeña introducción a qué nos referimos con pensamiento prehispánico o pensamiento decolonial, estudios decoloniales, o como lo maneja Enrique Dussel, un giro decolonial, ¿no? No es otra cosa más que dar cuenta de la diversidad epistémica sepultada por el colonialismo, ¿no? Es, de alguna manera, lograr la emancipación social a través de una construcción teórica y epistemológica, a través de estos saberes que fueron sepultados por el colonialismo, ¿no? La colonialidad, que sería justamente como otro concepto que tendríamos que empezar a manejar y tener claro, es la lógica que subyace al colonialismo.
es la manera en la que se nos fue enseñado pensar, analizar incluso la propia realidad, ¿no? Y opera en 3 niveles, a través del poder, es decir, un sistema político en un sistema económico, a través del saber, que sería justamente la producción de conocimiento, que, bueno, dicho sea de paso, la producción de conocimiento se va a centrar principalmente en Europa, más adelante en Estados Unidos, y parecería que el conocimiento que se genera tanto en Europa como en Estados Unidos es el único conocimiento existente, ¿no? Y justamente los estudios decoloniales, el pensamiento decolonial, tratan de dar este giro, ¿no? De que el conocimiento no es solamente el que se genera en Europa, y ojo, no solamente, y no en toda Europa, ¿no? Vamos a hablar de 3 países en la actualidad, que sería Alemania, Francia e Inglaterra, ¿no? En una primera instancia, pues también podríamos hablar de España y Portugal, pero bueno, estos temas los tocaremos en las siguientes sesiones. Y después, esta colonialidad opera también en el nivel del ser, ¿no? Podríamos hablar de una colonialidad del ser, que es hablar justamente de la subjetividad y sobre todo de los roles de género, ¿no? Entonces, es justamente repensarnos, ¿no? Es repensarnos como seres humanos, repensarnos, en este caso como latinoamericanos, ¿no? Y reconocernos, que eso sería como bien importante, ¿no? Dejar de pensarnos desde el crisol europeo, que fue lo que dije hace un momento, ¿no? Y quitarnos como esa vestidura que nos pusieron como del ser exótico al cual hay que estudiar, ¿no? Incluso todavía, y no sé, pensando un poco como en el realismo mágico de la literatura, es así como, el realismo mágico, vamos a estudiarlo, ¿no? Es algo exótico y vamos a estudiarlo. Entonces, incluso desde este tipo de conceptos y de perspectivas que podrían resultar un poco normales, tendríamos que repensarnos, ¿no? Entonces, quitarnos eso del buen salvaje que va a ser estudiado por la antropología, ¿no? Y a mí me gustaría representar de alguna manera, incluso gráficamente, lo que sería la decolonialidad. La primera imagen, la imagen que vemos a nuestra izquierda, es cuando en San Cristóbal de las Casas, el 12 de octubre de 1992, fecha bastante significativa y simbólica, los indígenas tiraron la estatua de Diego de Mazariegos. Entonces, es como es derribar las estatuas, no es otra cosa más que derribar el culto al racismo, el culto al colonialismo, el culto a la esclavitud, que es un poco también lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, ¿no? Que tiraron esta estatua de Edward Colston en Bristol, en Estados Unidos. Y bueno, también en algunas otras ciudades de Estados Unidos están derribando estatuas de Colón, y incluso están diciendo, bueno, que sí, Colón es el inicio, el representante del genocidio en América. Entonces, más o menos esto sería el colonialismo, ¿no? Perdón, los estudios de coloniales es derribar estas estatuas, no solamente de manera física, sino derribar todo un pensamiento que se nos ha incrustado, ¿no? Que se nos ha metido y que nos han enseñado desde la escuela, ¿no? Pero la pregunta aquí es cómo nos vamos a reconocer y cómo nos vamos a pensar, ¿no? Si sabemos tan poco de nuestras raíces. Y bueno, ¿a qué viene esta pregunta? Porque yo cuando he escuchado algunas ponencias sobre decolonialidad o incluso leer algunos textos sobre decolonialidad, ¿no? Es que generalmente lo que vamos a escuchar es, sí, vamos a quitarnos todo esto y a derribar todas estas estatuas simbólicas mentales y físicas, porque cuando llegaron los españoles destruyeron todo y masacraron todo, a personas, al conocimiento, que es un poco donde voy a centrar más este módulo en el conocimiento, ¿no? Y entonces nos construyeron como indios, nos construyeron como mulatos, nos construyeron como criollos, nos construyeron como mestizos. Después
justamente de la conquista. Pero pocas veces se habla de eso que destruyeron, ¿no? Y es por eso que planteé este módulo, empezar un poco como de atrás para adelante y tratar de conocer eso que destruyeron los españoles y que de alguna manera tendríamos que recuperar, ¿no? Entonces, ojo, aquí no se trata de que nos, de que nos quitemos por completo, bueno, finalmente nosotros, bueno, la gran mayoría de los que estamos aquí presentes seguramente nacimos hablando español, ¿no? No se trata que entonces vamos a dejar de hablar el español y entonces ahora todos vamos a hablar náhuatl, no, sino lo que se trata es justamente de reconocer esa diversidad epistémica, de reconocerla y replantearnos como latinoamericanos desde esa diversidad epistémica y desde ese conocimiento que en algún momento se le ha llamado como un conocimiento subalterno, ¿no? Y como no es un conocimiento comprobado por el método científico, que finalmente el método científico se genera en Europa, ¿no? Entonces, este conocimiento no es válido, ¿no? Incluso las lenguas indígenas no son válidas. Habría que aquí preguntarnos un poco cómo y por qué el náhuatl en México no es reconocido como una lengua oficial, que tendría que ser reconocido como una lengua oficial. No sé, Jesús, ¿qué opinas hasta ahorita de esto? Sí, es bien cierto esos primeros puntos que usted señala, porque generalmente toda la educación, partiendo desde la básica hasta la educación superior, licenciatura, maestría, posgrado, está basada en el eurocentrismo. Leemos autores europeos, franceses, alemanes, ingleses, y sin embargo, esta parte, como usted bien lo menciona, de la cultura prehispánica, queda muchas veces relegada. Tan es así que, por ejemplo, me acuerdo mucho en la licenciatura, solamente tenemos un módulo para hablar de literatura prehispánica y ¡pam! Se acabó, ¿no? Y esto que es letras latinoamericanas. Y yo creo que esto sucede en otras tantas universidades, en otras tantas licenciaturas, ¿no? Bien lo señala usted, respetar nuestra realidad epistémica. Eso es muy cierto. Y por ejemplo, no sé, en la prepa nos dicen, vamos a estudiar literatura universal, ¿no? Y hasta la materia se llama literatura universal, pero resulta que solamente es literatura europea, ¿no? Y comienza a veces desde los griegos y siempre crecimos creyendo, por ejemplo, que los griegos son, o la cultura griega es la cultura madre de Occidente, ¿no? Y pues resulta que no, que son los egipcios y mucho antes de los egipcios, ¿no? Entonces, ¿cómo este pensamiento va a delegar y va a rechazar y a hacer a un lado otra serie de pensamientos y otra serie de conocimientos, ¿no? Y de esto se trata justamente el pensamiento decolonial, ¿no? Y bueno, entonces ya expliqué más o menos por qué quise empezar justo con el pensamiento prehispánico, que va a ser como muy difícil comprender todo el pensamiento prehispánico en una sola sesión, pero yo espero cumplir con este objetivo, ¿no? Entonces vamos a seguir con la presentación. Entonces, ¿cómo reconocernos y repensarnos si sabemos tan poco de nuestras raíces? Y aquí yo lanzo una primera pregunta que sería, ¿existe un pensamiento prehispánico? Cuando pongo no me refiero a que si dudo si existe el pensamiento prehispánico. No, por supuesto que existe el pensamiento prehispánico, me refiero a que si existe solo uno, o podemos hablar de variantes interconectadas a un núcleo llamado Mesoamérica. Esta imagen se me vino ayer cuando yo hablaba más o menos de este tema en un programa que tengo sobre el mundo prehispánico, sobre la cultura prehispánica, que se llama Oquetza. Entonces, mientras yo hablaba de esto y justamente planteaba
una pregunta muy similar, se me vino a la cabeza esta imagen, una serie de neuronas interconectadas que le van a dar, todas estas interconexiones le van a dar sentido. Y esto sería más o menos todas estas culturas o pueblos mesoamericanos que están interconectados, ¿no? Y entonces vamos a tener diferentes pensamientos prehispánicos o diferentes maneras de percibir el mundo en esta realidad prehispánica mesoamericana, pero que le van a dar unión a un todo, ¿no? Y bueno, ¿qué entendemos por Mesoamérica? Que esa sería como la primera pregunta, ¿no? Y aquí podríamos quedarnos solamente con el concepto que maneja Paul Kirchhoff, que fue quien planteó este concepto. Y dice, bueno, es una región geográfico-cultural que abarca desde el trópico de Cáncer hasta Centroamérica, ¿no? Que es en este mapa que me gustó así como bastante, está en rosita, ¿no? Bueno, dicho sea de paso que estos límites, estas fronteras no fueron fijas, ¿no? Fueron fluctuando de acuerdo a los diferentes periodos históricos y culturales que comprenden Mesoamérica, ¿no? Aquí me gustaría apuntalar que solamente en este mapa, no sé si se alcance a ver, aquí, no sé si se alcanza a ver este puntito, solamente están marcando Aridoamérica, ¿no? Pero faltaría marcar una zona muy interesante que abarca más o menos como esto, hacia arriba, hacia el norte, que se le conoce como Oasis América, ¿no? Que es una región donde también se desarrollan culturas importantes y que tenían un contacto con las culturas de Mesoamérica, ¿no? Aridoamérica no quiere decir que estaba así despoblada y no había nadie, no, sino que estaba poblada por pueblos nómadas, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí el asunto. Pero Mesoamérica no es solamente esto, ¿no? Si yo estoy planteando este, este mapa, pues entonces, bueno, como lo encontré, es un árbol de neuronas, ¿no? Eh, pues entonces hay toda una interconexión cultural y no solamente geográfica. Entonces aquí el objetivo es ver cuál es esa interconexión cultural, ¿no? Y bueno, para poder comprender este pensamiento prehispánico, yo voy a hablar desde los mexicas y uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué vamos a hablar de este pensamiento prehispánico desde el crisol mexica? Bueno, hay muchas razones. La primera razón, pues bueno, porque fue la cultura de contacto, aquí tengo un mapa interesante, fue la cultura de contacto con los españoles y la cultura dominante en Mesoamérica. En este mapa nosotros podemos ver todo el territorio que abarcaba el Imperio Mexica, que es lo que está como en naranjita, ¿no? Aquí nos hablan de la zona de Azcapotzalco, que sería esta. Aquí vivían los tlaxcaltecas, aquí los tarascos, y tenía una influencia en esta zona. Lo que está como así en naranja es que los mexicas tenían una influencia, pero en esta parte de Soconusco sí estaban dominados por los mexicas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, abarcaba una gran parte de lo que se le conoce como Mesoamérica, y entonces por eso es que vamos a ver o tratar de comprender el pensamiento prehispánico a través del crisol mexica, ¿no? Entonces era la cultura dominante, la cultura de contacto y aparte la lengua franca, es decir, la lengua que se hablaba prácticamente en toda Mesoamérica, pues era el náhuatl, ¿no? Que era la lengua de los mexicas. Y yo creo que aquí, bueno, la razón más importante es porque los mexicas, los informantes que tuvieron los frailes, ellos hablaban de una herencia cultural, ¿no? Ellos no se autoproclamaban como la única cultura, ¿no? Y aquí me gusta hablar de bueno, me gusta esta cita de la crónica de Mexicayot, escrita por Tezosomoc, ¿no? Y entonces dice, estas palabras son topialistli, lo que nos compete preservar.
así nosotros también, para nuestros hijos, nietos, los que tienen nuestra sangre y color, los que saldrán de nosotros, para ellos lo dejamos, para que ellos, cuando ya nosotros hayamos muerto, también lo guarden. Entonces, estas palabras nos indican que hay algo que nos compete preservar, que es justamente toda esta herencia cultural que los informantes les compartieron a los indígenas, ¿no? A partir de estas palabras de Tezosomoc, podríamos justamente hablar de estos conceptos, de dos conceptos como dos conceptos como claves, ¿no? Que sería tlapialistli, que es la acción de preservar, y topialistli, que es lo que nos compete preservar, que es justamente estas palabras que leíamos de Tezosomoc. ¿Y qué es lo que nos compete preservar? ¿Qué es lo que necesitamos preservar? ¿No? Que sería justo la pregunta y que abarca esto del pensamiento prehispánico, ¿no? Esto que se llama yuhcatlilistli, que es el fruto de las acciones de los antepasados. Entonces, ¿quiénes son estos antepasados? Pues son todas las culturas que anteceden a los mexicas. Aquí yo creo que sí es importante hablar apuntalar que los mexicas siempre intentaron vincularse culturalmente con los otros pueblos, ¿no? Ellos pertenecían a estos pueblos nómadas y fueron el último pueblo nahua en migrar del norte. Aquí, bueno, no nos da tiempo como de hablar de toda la historia de los mexicas y por qué sí es correcto decirles mexicas y no aztecas, pero bueno, entonces es el fruto de la acción de todos nuestros antepasados. Ese es el pensamiento prehispánico, eso es el tlapialistli, ¿no? Que es la acción de preservar este conocimiento. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es este conocimiento? Perdón. ¿Y en qué consiste este conocimiento? O esto que tenemos que preservar. Algo que se le conoce como el toltecayotl, ¿no? Varios autores, Demetrio Sodi, León Portilla, se refieren a esto del toltecayotl. El toltecayotl es un conjunto de creaciones del hombre en sociedad. Es arte, urbanismo, organización social, centros de educación, escritura, calendario, en general el saber acerca de la divinidad y del mundo. Eso sería el toltecayotl. Aquí yo creo que es como bien importante decir más o menos como de dónde viene la palabra toltecayotl. Quiere decir todo aquello que viene de los toltecas, ¿no? Y en el mundo prehispánico, cuando se habla de tolteca, se refiere a los de Tula, pero no solo a los de Tula, sino a esta idea que se tenía de la Gran Tolán o de la Gran Tula, que es una concepción que no solamente se tenía en la Cuenca de México o en el centro de México, sino también algunos documentos como el Popol Vuh nos hablan de la Gran Tula, de la Gran Tolán. Uh-huh. ¿Qué es esto de la Gran Tolán? De donde habitan los toltecas y de donde proviene este concepto de toltecayotl. La Gran Tolán o la Gran Tula es como la ciudad prototipo y la ciudad perfecta donde florece el arte, el urbanismo, la organización social, centros de educación, escritura y el saber acerca de la divinidad y del mundo. Entonces, no solamente hubo una Tula o una Gran Tolán, hubo muchas grandes tolanes, es decir, muchas ciudades, muchos centros urbanos que fueron portadores de este toltecayotl, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tienes, no sé, algún comentario, algo, Jesús. Sí, hablabas de preservar. Uh-huh. Es algo muy importante que tenían pues prácticamente todos los pueblos prehispánicos, y más teniendo en cuenta que muchos de esos pueblos prehispánicos el conocimiento
pues se transmitía a partir de la tradición oral, ¿no? Ujú. ¿Por qué es importante la transmisión? Porque no solamente se está transmitiendo de generación en generación el conocimiento, sino también la única forma, como usted señalaba, de ser, ¿no? La lengua es muy importante. Y aquí quiero acotar un poquito. eh, Hasta hace, ¿qué será? 4 o 5 años todavía se seguían llamando a las lenguas indígenas Bien. dialectos. Así. Entonces, en cuanto a investigaciones antropológicas que tienen que ver con este aspecto prehispánico, hemos avanzado y hasta el día de hoy podemos decir que se trata de lenguas. Ujú. Entonces, yo creo que todo este proceso de colonización del cual está hablando está rindiendo frutos en estos años. Incluso, bueno, y que sí, todavía en muchos medios de comunicación, todavía, sí, bueno, en muchos medios de comunicación se refieren a las lenguas indígenas como dialectos, ¿no? Se refieren a los pueblos indígenas y ya muchos pueblos indígenas o culturas indígenas están refiriéndose a sí mismos como naciones indígenas, ¿no? Principalmente la nación mapuche que está en Chile, ¿no? Entonces ya nos dicen, somos un grupo de indígenas, no, somos una nación, ¿no? Que esto es bien importante y la reivindicación y la lucha mapuche quizás es una de las luchas más importantes y más representativas, ¿no? Entonces ya no hablan de los mapuches de Argentina o de los mapuches de Chile, no, entonces ahora hablamos de una nación mapuche que no nos importan las fronteras, porque finalmente la idea de frontera también fue una idea de Occidente, ¿no? De una manera de organizarnos. Entonces dicen los mapuches, ya esta frontera entre Chile y Argentina no nos interesa, nosotros somos mapuches, ¿no? Entonces, sí, hay como grandes avances y en cuanto a no solamente cómo se ve a los indígenas desde afuera, sino cómo se ven los propios indígenas, ¿no? Porque por muchos años fue como esta cuestión de somos los subalternos, somos los menores, ¿no? No, ahora estamos tomando fuerza. Y bueno, en México, quienes han hecho como grandes logros con respecto a una reivindicación de los pueblos indígenas, pues es el Ejército Zapatista, ¿no? De Liberación Nacional. Eh, Exacto. Sí. bueno, a muchas personas no les gusta hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero yo creo que en este país es obligatorio hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional porque, como ellos mismos lo dicen, en enero de 1994 el indígena entró en la conciencia de los mexicanos, porque antes ni siquiera nos acordábamos de los indígenas, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenemos que hablar de todos estos puntos y que yo espero que me alcance pues el módulo y que me alcancen las sesiones para hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, regresamos un poco como a esto que nosotros denominamos como pensamiento prehispánico. Entonces, estábamos con esto de la Toltecayot o la, bueno, sí, Toltecayot, que es este conjunto de creaciones, ¿no? Y bueno, ¿cómo se llega, los estudiosos, cómo llegan a una conclusión de que hay una herencia común? Dice, bueno, porque hay una coincidencia de pensamientos en el posclásico. Aquí yo creo que es importante hacer como una pausa en, o más bien más que una pausa, un paréntesis en cuanto a esto del posclásico. ¿Qué es esto del posclásico? Porque a veces también en la escuela como que no nos queda muy claro qué es esto del posclásico. Entonces tenemos que recordar, o bueno, más bien como apuntalar, que para poder estudiar de manera más adecuada todo el devenir de Mesoamérica, pues se dividió en 3 periodos, que fue el preclásico, el clásico y el posclásico, ¿no? El posclásico es el último periodo y cada uno de estos periodos, que no solamente son temporales, incluso también podríamos hablar geográficamente, cada uno de estos periodos tiene sus propias características
culturales, sus propias características artísticas, ¿no? Entonces, muy a grandes rasgos lo voy a mencionar. El preclásico, las características es cuando las primeras, están los primeros asentamientos, es este cambio entre el ser nómada al ser sedentario, ¿no? Que también este cambio no es así como por un acto de magia, ¿no? Pero sí hay un cambio, ¿no? Entonces son los primeros asentamientos y florece una de las primeras culturas que impactó, ahorita vamos a ver cómo impactó, que impactó el resto del devenir de Mesoamérica, que son los olmecas, ¿no? Y que se desarrollan principalmente en lo que es Veracruz y parte de Tabasco, o parte de Veracruz y parte de Tabasco, o lo que hoy es Veracruz y Tabasco. Eso sería más o menos como el preclásico. El clásico es donde florecen como las culturas que nosotros tenemos en mente que pertenecen a todo el mundo prehispánico, ¿no? Entonces, es Teotihuacán, que es la cultura dominante en el clásico y que es como un poco como la herencia de los olmecas, ¿no? Y esto cuando florecen los mayas que nosotros tenemos en mente, eso sería el clásico. Después hay un tiempo, un paso entre el clásico y posclásico, que algunos le llaman el epiclásico. Es cuando cae Teotihuacán y viene todo una revolución en todo el orden, o una serie de cambios en todo el orden de Mesoamérica, y los pueblos o las naciones que estaban un poco como supeditadas económicamente a Teotihuacán, van a querer tomar el poder económico y el poder de mercado que tenía Teotihuacán, ¿no? Aquí yo creo que, bueno, antes de abrir otro paréntesis dentro del paréntesis, entonces finalmente hay un pueblo que toma ese poderío, que es Tula, la Tula que está en Hidalgo, la Tula de Xicocotitlán, y viene este epiclásico. Después viene ya el posclásico, donde vamos a ver el florecimiento de los mayas de la península de Yucatán, y al final del posclásico vamos a tener justamente a los mexicas, ¿no? Entonces son estos tiempos. Y entonces se han dado cuenta los estudiosos es que hay una coincidencia de pensamiento en el posclásico, que no es una imposición, ¿no? No es que llegaron y dijeron los pueblos, pues ahora piensas de esta manera, que esto es justo como llegaron los españoles, como llegaron los portugueses, como llegaron los franceses a África, ¿no? Entonces ahora vas a pensar así porque así quiero, ¿no? No, aquí es una herencia común y es una influencia, lo que va a generar una conciencia histórica en todas estas culturas y en todos estos pueblos, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto del Toltecayotl? ¿No? Bueno, ya dijimos, ¿no? La escritura, etcétera. Pero ¿cuáles son como algunos puntos que van a tocar y que van a coincidir todas estas culturas, ¿no? Pues vamos a tener la escritura, algo que nosotros, que se puede denominar como el rostro y el corazón, ¿no? Los mitos, los ritos, flor y canto, los calendarios, la arquitectura y el panteón, ¿no? Esos serían como los puntos que pertenecen a esta herencia o a esta conciencia histórica que vamos a encontrar en Toltecayotl y que no que pueden, sino que conjuntan todo un pensamiento, ¿no? Y ahorita que estoy hablando, ¿no? Estoy pensando que se me fue ahí poner un punto bien importante que es el maíz, ¿no? Sí, ahí, que es el maíz, ¿no? Entonces, ahí está ese punto importante que es el maíz, ¿no? Bueno, ¿y a qué nos referimos con escritura? Vamos a tratar de ir comprendiendo cada uno de estos puntos, ¿no? La escritura es una representación simbólica de la realidad, ¿no? Aquí
yo sí quiero apuntalar algo, quiero decir algo importante con respecto a la escritura, porque justamente cuando llegan los españoles o cuando también en la escuela nos enseñan las culturas mesoamericanas, las culturas prehispánicas, nos dicen no tenían escritura, carecían de escritura e incluso por ahí hay un término que se le llama ágrafo, ¿no? Eran culturas ágrafas porque no tenían escritura. Incluso yo lo llegué a decir cuando daba la materia de literatura prehispánica, ¿no? En los primeros momentos. Pero no, o sea, sí tenían una escritura. El que no tuvieran una escritura alfabética, como lo tenían los europeos, no quiere decir que tuvieran una escritura. Ellos representaban de alguna manera, simbólicamente, toda su realidad. Entonces, también dejémonos un poco como esta idea de que carecían de escritura. Por supuesto que tenían escritura. Los pueblos también a veces nos dicen, también en la escuela, ¿no? Nos dicen, los incas no tenían escritura, no tenían una manera de representar la realidad. Por supuesto que tenían una manera de representar la realidad y que era a través de los quipús. Los quipús son esta serie de nudos eh, que se interconectaban a un solo lazo y que lo que simbolizaba eran los colores, los tamaños de los nudos, la disposición de los nudos, ¿no? Entonces, sí había una manera de representar simbólicamente la realidad, ¿no? Que no fuera como los europeos, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí había, y entonces tenemos que empezar a conocer esa manera de representar la realidad. Y bueno, vamos a ver que había diferentes maneras de representar esta realidad en el mundo prehispánico, desde lo que se conoce como los pictogramas, ideogramas, los formemas, los fonogramas, y había ya una cultura, una escritura híbrida, ¿no? Lo que se conoce porque una escritura híbrida donde se acompañan los fonogramas y donde se apoya también con pictogramas, ¿no? La escritura maya ya era una escritura que se le conoce como una escritura logosilábica, ¿no? Logosilábica quiere decir que ya un logo, un cartucho, que es como se le conoce a la escritura maya, cada cartucho representaba una sílaba. Y es muy probable que la escritura maya se hubiera desarrollado ya como una escritura más o menos alfabética como la nuestra, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí hay también como que decir muchas cosas, ¿no? También, lo interesante es que este conocimiento pertenecía y era preservado por la clase dominante, por la clase del poder, por los pipiltin, como se le conoce entre el mundo náhuatl, ¿no? Eh, y bueno, la escritura estaba reservada para las élites. No todo el mundo podía escribir y no todo el mundo podía leer o no todo el mundo podía hacer hablar a los códices, que es una manera muy poética de decir leer. Voy a hacer hablar al códice, voy a hacer hablar a la pintura. Este hacer hablar a la pintura nos indica otra manera de atrapar la realidad, ¿no? Otra manera de percibir la realidad. Cuando nos acercamos a un texto literario o a un texto de ciencias sociales o de lo que ustedes gusten, decimos, voy a hacer hablar al texto, ¿no? Lo único que decimos es voy a leer, no lo voy a hacer hablar. ¿Qué implica hacer hablar? Un poco lo que decías hace rato, Jesús, ¿no? La oralidad, ¿no? Em, la oralidad, pues el hablar implica mover las manos, mover la cara, hacer gestos, cambiar la modulación de la voz, implica otra manera de aprehender la realidad, ¿no? Cosa que no vamos a tener en la escritura alfabética o en la lectura que nosotros tenemos, ¿no? Y yo no sé aquí si a ustedes les ha pasado que cuando leen un texto
en realidad lo están escuchando. No sé, Jesús, si te ha pasado. Sí, de hecho, cuando leemos, pues hasta escuchamos las voces y le damos una modulación distinta a cada personaje. Y Entonces, le vamos dándole una modulación, ¿no? sí, Incluso nos vamos imaginando cómo podría mover las manos, cómo exacto. podría ser, nos vamos imaginando los textos, ¿no? Y aquí yo una vez dije, se me Es- ocurrió decir que entonces la escritura no existía, lo único que sí que existía era la oralidad. Y a lo mejor nosotros no decimos voy a hacer hablar al libro, ¿no? Pero sí mentalmente lo hacemos. Y eso es lo que se hacía justamente en la escritura y en el pensamiento prehispánico, se hace hablar a los códices, que esto es como bien importante. Ahora, en este pensamiento y en esta manera de relacionarse con los códices, es justamente, eh, que no solamente se van a leer las pinturas, los colores significan, las formas significan y hasta la textura significa. Entonces, el hacer hablar a un códice, el leer un códice, el seguir el camino del códice, que también es otra manera de referirse a la lectura, implica todos los sentidos, porque implica tocar el códice, ver las formas, y había una conjunción entre lo que se escribía, lo que estaba en las pinturas, que es así como se conocen casi siempre a los códices, lo que estaba en las pinturas y lo que estaba en la cabeza. Entonces era un ejercicio de memoria, pero también era un ejercicio de estar mirando las pinturas, ¿no? Entonces, más o menos es así como funcionaba esta cuestión de la escritura. Repito, va a ser como muy complicado que podamos eh, tendríamos que hacer otro curso, ¿no? Pero a mí sí me resultaba como importante que tratáramos de visualizar qué era eso que habían hecho a un lado los españoles cuando llegan, ¿no? exacto, Otra, sí, otra cosa que pertenece al Toltecayotl es la idea de rostro y corazón, tener un rostro y corazón. Era la concepción de cómo estaba construido el ser humano o qué era ser humano. Un ser humano era poseer un rostro y un corazón. El rostro se refiere a todas estas, mm, digamos como a todos estos valores sociales, valores morales que yo debo seguir para poder pertenecer a una sociedad, ¿no? Y el corazón se refiere a esta fuerza anímica que me hace hacer las cosas. Quizá pudiera ser equiparable a tener alma o tener un espíritu. Entonces, aquel ser que poseía un rostro y un corazón, pues entonces era un ser humano y podía pertenecer a la sociedad, ¿no? Eso sería otro rasgo del Toltecayotl. Después vamos a tener mitos y ritos. Aquí solamente me voy a referir a un mito, ¿no? A uno de los, porque hay muchos mitos y hay muchos ritos, ¿no? De la creación del mundo. Y aquí se habla de la tradición palencana o del mito palencano. El mito palencano es parte de este pensamiento que se comparte con todas las culturas mesoamericanas con respecto a la creación del mundo, ¿no? Los dioses toman acuerdo, ordenan el caos en un universo, crean la tierra, las plantas, después crean en diferentes experimentos, crean a los seres humanos hasta llegar al hombre de maíz y después crean al sol. Una vez que crean el sol, pues por lo tanto se genera el tiempo, por lo tanto viene todo un proceso de la agricultura y luego ya vienen los linajes. Eso, muy a grandes rasgos, sería esto de la tradición palencana o el mito palencano y que está relacionado con este mito de creación, la creación del mundo. Los ritos. Los ritos es una manera de traer el mito al presente, es hacer que las personas,
que pertenecen a esta sociedad o que pertenecen a este pueblo vivan el rito. Esa es justamente la función de un rito. Después vamos a tener algo bien importante, que es el flor y el canto, que es, bueno, en náhuatl se conoce como Isochil Incuicatl, que es lo que nosotros podríamos entender como literatura, ¿no? Aunque quizás ese sea el arte y sea la expresión humana que se acerca más a esto de Isochil Incuicatl, ¿no? Que es también lo que decían los sabios prehispánicos, los sabios mesoamericanos. El flor y el canto es la palabra verdadera, es aquello que nos hace también humanos y que nos hace ser parte de una divinidad, ¿no? Entonces, por eso repito, lo más cercano que tenemos en nuestra concepción del mundo es la literatura, ¿no? El calendario. Esta cuestión del calendario es también importante, que también, y aquí podemos, si nosotros nos adentramos al tema del calendario, pues entonces nos daríamos cuenta que uno de los calendarios más importantes que tiene las culturas mesoamericanas es el que se conoce como la cuenta de los días y los destinos. Es el Tonalpohualli, que por ejemplo entre los mayas se conoce como Tzolk'in y entre los mixtecos como Pillé. Entonces vamos a ver que las culturas más dominantes en Mesoamérica poseen un mismo calendario que es el de la cuenta de los días. Y si nosotros vamos rastreando, pues nos vamos a dar cuenta que este calendario es herencia de Teotihuacán, y si todavía rastreamos un poco más hacia atrás, bueno, y esto se ha hecho gracias al trabajo de los arqueólogos, nos vamos a dar cuenta que hay una influencia de las culturas del Golfo, ¿no? Es decir, de los olmecas. Y después vamos a tener otro calendario que también comparten todas las culturas, que es la cuenta de los años, que es el Xiuhpohualli, que está constituido por 360 días más 5 días de mala suerte, que ya son los 365 días. Ojo aquí, ¿no? Cuando llegan los españoles a América, no se tenía todavía un calendario tan exacto como el que tenían ya en Mesoamérica, ¿no? Creo que es sabido por todos, es como un conocimiento de corriente. Bueno, corriente me refiero a que corre entre todas las personas, que los mayas ya tenían bien computado eclipses, sabían muy bien por qué sucedía un eclipse, y tenían también computado los ciclos de Venus y los ciclos de Mercurio, ¿no? Eso sería en cuanto a los calendarios. Y luego la arquitectura. Sí vamos a ver una arquitectura muy similar, ¿no? Principalmente de un impacto teotihuacano, de una arquitectura especial teotihuacana. Que, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de vivir en Chiapas, visité una zona arqueológica que se llama Tenán Puente, y bueno, Tenán Puente es como si uno visitara una Teotihuacán chiquita, ¿no? Sí hay un impacto importante. Pero aquí vamos a ver que hay un rasgo que muchas culturas comparten, que es la idea de la montaña sagrada, y por lo tanto, al compartir la idea de una montaña sagrada, se comparte la idea y la concepción de un Tamuanchán y de un Tlalocan y de un, bueno, principalmente Tamuanchán, ¿no? Tamuanchán es esta montaña sagrada donde están depositadas todos los alimentos y el espíritu, ¿no? De los alimentos. Em, y esta montaña sagrada es representada en algunas pirámides. Muchas pirámides son la representación arquitectónica y por lo tanto de disposición de toda una ciudad y por lo tanto de toda una concepción urbana a partir de un mito que sería la montaña sagrada, ¿no? Y después vamos a tener un panteón. Algo y gran parte de la herencia del pensamiento mexica, o lo que hereda el pensamiento mexica, más bien, sería la idea de una divinidad suprema. Esta divinidad suprema
nosotros la conocemos como Ometeotl, que es una divinidad dual, y aquí podemos hablar de que algo que sí es muy característico del pensamiento prehispánico es la dualidad, ¿no? Entonces, hay una divinidad suprema que se le conoce como Meteotl, o dios de la dualidad. También se le conoce como Tloquenahuaque, que es el dueño del cerca y del junto. En el Popol Vuh se hace referencia a esta divinidad cuando se habla de el dios corazón del cielo y corazón de la tierra, y entre los mixtecos solo se habla de la suprema dualidad creadora. Entonces volvemos a tener tres grandes culturas dominantes, mixtecos, mayas y nahuas, que comparten este pensamiento de una divinidad suprema. Otro dios que también van a compartir es Quetzalcóatl, Cuculcán y Nueve Viento, ¿no? Y bueno, esto sería muy a grandes rasgos lo que pertenece al pensamiento prehispánico. Repito, va a ser muy complicado que en 40, 50 minutos nosotros podamos como explicar todo el pensamiento prehispánico. Yo traté de, de, de conjuntar, ¿no? De sintetizar a qué denominamos pensamiento prehispánico y qué es eso que hicieron a un lado los españoles, ¿no? Entonces, esta sería como mi presentación de hoy. Muy bien, muchas gracias, profesora. Tenemos algún par de preguntas. El primero es de Antonio Panchi. Nos dice, ¿con qué textos podemos conocer los mitos de la creación y las divinidades Pues yo creo que uno de prehispánicas? los primeros textos que nosotros nos podemos acercar es el Popol Vuh. Uh-huh. El Popol Vuh es uno de los textos más claros con respecto a la creación del universo, ¿no? Y que pertenece principalmente a esto que yo les denominaba como el mito palencano, ¿no? Podríamos también acercarnos a algunos textos de Miguel León Portilla, ¿no? Los antiguos mexicanos, a esta crónica de Mexicayotl, ¿no? Que también es de Tezosomoc, que también nos habla de la creación del universo, bueno, la creación del mundo más bien. Y las divinidades prehispánicas, pues las podemos ir conociendo justamente a partir de ir leyendo como todos estos mitos, ¿no? De ir leyendo también los poemas, ¿no? Eh, Hay un texto bien interesante de Miguel León Portilla que se llama Filosofía Náhuatl, y ahí nosotros podemos encontrar muchos de los poemas donde se menciona a, a las divinidades, ¿no? Eso por este momento. Y bueno, los mexicanos a través de sus crónicas y sus pinturas también podría ser un texto como interesante para poder adentrarnos como a todo este pensamiento prehispánico, ¿no? Un texto de Miguel León Portilla, también el de los antiguos mexicanos, ¿no? Exacto. Nos dice, licenciado López, al autodenominar latinoamericanos a todos los habitantes originales, incluidos los mestizos de nuestro continente, estamos reproduciendo el discurso y la visión del mundo eurocéntrico, pero al retomar epistemes nativas de nuestro continente, como las visiones anahuacas y tahuantinsuyanas, podemos considerar otros paradigmas endémicos de las culturas dominantes locales que construyen su autointerpretación de la realidad histórica. Si retomamos la Toltecayot, solo es válida en el Anáhuac. Sí, efectivamente, tienes mucha razón, licenciado López Díaz, que es que justamente si nosotros hablamos de una América Latina, pues estamos reproduciendo, y si nos autodenominamos como latinoamericanos, estamos reproduciendo esta concepción que se generó en el siglo XIX, ¿no? Que desde la perspectiva de Grossfogel, en el siglo XIX se vive un segundo colonialismo, ¿no? Porque, bueno, aparentemente nos independizamos de España, pero solo nos independizamos política y económicamente, ¿no?
por llamarlo de alguna manera, pero no nos independizamos de mente. Entonces, ¿qué hacen todos los países que se independizan? Es, ¿qué modelo vamos a seguir? El modelo de Estados Unidos, el modelo europeo, pero nunca pensaron en cómo nos podemos construir desde nuestra realidad, ¿no? Entonces, en este modelo, pues bueno, se habla de las repúblicas democráticas, etcétera, y en este modelo se excluye a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en este modelo se dice, bueno, ¿qué es América Latina o cómo se constituyen los países de América Latina? Son principalmente los mestizos, ¿no? Los mestizos, los criollos, los que hablan español y los que son católicos. Entonces, aquí se deja de lado a los pueblos indígenas una vez más, y yo creo que es como bien importante decir que en el siglo XIX es, al menos en México y bueno, en gran parte de América Latina, hay una política de exterminio hacia los indígenas porque estorbaban para el proceso de modernización, ¿no? Que desde la perspectiva de algunos autores es un proceso de occidentalización, ¿no? Entonces se deja de lado a todo esto y tristemente todavía en el siglo XXI muchas personas siguen pensando América Latina desde esta concepción que se generó en el siglo XIX, ¿no? Hay una propuesta bastante interesante que es para denominar América Latina, que es Abya Yala, que seguramente la habrás escuchado, licenciado, y que dice que Abya Yala puede ser como, se puede traducir como el lugar que florece, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, lo que sucede, si durante toda la época de la colonia hubo un epistemicidio, en el siglo XIX se recrudece ese epistemicidio, ¿no? No sé si, bueno, habría que explicar qué es el epistemicidio, que es un concepto que maneja más Grossfogel y habla que es, bueno, pues es el matar todos estos conocimientos en pro de una modernización y en pro de una occidentalización, ¿no? Y sí, entonces están las visiones anáhuac, de la náhuac y de Tahuantinsuyo, ¿no? Y sí, bueno, si solo hablo del Toltecayot, pues sí, solo estoy siendo válido para el anáhuac. Habría que ver también y apuntalar aquí, yo creo que es bien importante, que los procesos de decolonialización y descolonialización no son iguales, ¿no? Entonces, no es igual para América Latina, no es igual para las Antillas, no es igual para la India, por ejemplo, no es igual para África, ¿no? Por ejemplo, el concepto de criollo se va a cambiar en regiones, en ciertas, bueno, va a tomar otro sentido y otro símbolo, ¿no? En algunas regiones de América Latina, principalmente donde se habla, por ejemplo, de la negritud y estas nuevas reivindicaciones identitarias, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, licenciado. Exactamente. Creo que todavía hasta el día de hoy, México del siglo XXI, incluso muchos países de Latinoamérica, volviendo a este concepto un poco desvirtuado, todavía ven al indígena como un salvaje, ¿no? E incluso todavía no sé, esta especie de etnicidio que está ocurriendo de manera invisible, se ha ahorita explotado por parte de las redes, ¿no? Que ya empiezan a tener visibilidad. Sin embargo, en el siglo XX, finales del siglo XX, pues todo esto permanecía completamente oculto. Y recordemos que entonces cuando estamos acabando con una cultura, una etnia, pues estamos incurriendo también en esto, lo que el licenciado llama epistemicidio, ¿no? Que es toda esta exterminio no solamente de una cultura, sino de los saberes, de la sabiduría que implica el pueblo. Entonces, Entonces, la decolonialidad, el objetivo de la decolonialidad es ¿no? Recuperar todos estos conocimientos
y recrearnos y repensarnos desde esto desde esto que somos, que tampoco podemos negar, pero repensarnos y tomar en cuenta todos estos conocimientos, ¿no? Y en todos los ámbitos de nuestra vida. Esto tiene que abarcar no solamente el crear teorías, eh, sino también una forma de vida, ¿no? Y de toda en todo aquello que pertenece a la episteme. Estaba viendo que hay un curso, por ejemplo, la, mm, la computación decolonial, ¿no? Era algo así. Entonces, me pareció como bien interesante, ¿no? Que seguramente se hablará un poco del software libre y de los buscadores, de los exploradores que no son precisamente de Google y de Microsoft, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí. Me pareció como interesante esto. Entonces sí, creo que es como mucho, y bueno, sí, yo me quise enfocar más en esto del Toltecayotl, pues un poco, bueno, que estamos hablando desde México, desde el centro de México, pero no quiere decir que sea lo único, ¿no? Y aparte, y de hecho, pues yo comenzaba con esta pregunta, ¿hay un solo pensamiento prehispánico o hay varios pensamientos prehispánicos? Ahora podríamos ampliar incluso esto a el pensamiento prehispánico en la zona incaica, el pensamiento prehispánico en los cunas, ¿no? Entonces, bueno, se puede ampliar, ¿no? Obviamente, y cada uno va a tener como su propia naturaleza. Y yo creo que también es importante aclarar que América Latina y México, sobre todo México, está llegando como tarde a los estudios decoloniales. Y también un poco quitarnos esta idea del buen salvaje y también quitarle la idea, quitar este pensamiento del buen salvaje a, los, a las culturas prehispánicas, ¿no? Las culturas prehispánicas, los hombres, por ejemplo, los mayas, que es casi siempre la cultura a la cual le ponemos esto del buen salvaje, que estaba meditando y estaba viendo las estrellas todo el tiempo. No es cierto, ¿no? Eran seres humanos que tenían, sí, claro, tenían cuestionamientos filosóficos profundos, pero también tenían problemas humanos como nosotros y también hacían la guerra y también hacían sacrificios humanos, ¿no? Entonces también quitemos esta categoría que le ha puesto el New Age a las culturas prehispánicas, ¿no? Que están en la meditación absoluta todo el tiempo, ¿no? Exacto. Pues ya estamos cerrando, nos vamos con esta reflexión que usted nos dice y que es una crítica bastante fuerte y mordaza a todo lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? De que creemos de que el indígena pues era un ser de paz, un ser de amor que lo ensalzamos incluso a niveles muy, muy románticos, ¿no? Olvidándonos también de esa parte humana. Entonces, muy, muy fuerte esa crítica, profesora. Pues ya estamos terminando con esta primera sesión que correspondió pues al pensamiento prehispánico y pues le quiero agradecer por parte de Ateneo, con sello BKS, la participación y los conocimientos que nos ha brindado hoy en esta noche. Y nos retiramos no sin antes decirle a todos y a cada uno de las personas que nos están viendo que el miércoles, en punto de las 8 de la noche, vamos a continuar con la segunda sesión que va a tener como tema la conquista del imaginario. Sí, entonces, pues muchas gracias, Jesús, por este diálogo, gracias a Antonio Panchi y gracias a pues las palabras que está aquí externando el licenciado, ¿no? Va- Vamos a seguir con esta dialéctica, vamos a seguir con esto, es decir, ¿qué fue lo que qué fue lo que se perdió, ¿no? Y más bien cómo se fue perdiendo y cómo se fue configurando esta nación que hoy conocemos como México a partir de todo un pensamiento colonial y desde el colonialismo, occidentalización, modernización, y pues vamos a tratar de en las 5 sesiones restantes de ir aclarando como todos estos términos. Pues muchas gracias, igual muchas gracias al Ateneo por este espacio y pues los esperamos en la próxima sesión del miércoles. Gracias, Jesús. Gracias a usted, profesora. Que pasen buenas noches.